Hola chicos, buenos días, bienvenidos a su clase de Ciencias Naturales de hoy. Hoy vamos a hablar de hongos y bacterias. ¿Alguna vez han escuchado hablar del reino fungi? Les voy a dar una pista. El reino fungi es el nombre que reciben los hongos. ¿Y qué son los hongos? Son seres vivos con gran capacidad de adaptación. Estos pueden desarrollarse casi en cualquier superficie. ¿Esto a qué se refiere? A que estos hongos pueden crecer en cualquier parte. No necesitan de cierto clima o de cierto espacio para crecer como algunas plantas o animales. Sobre sus características. Podemos encontrar hongos de distintos tamaños, desde microscópicos, que únicamente podemos ver con el microscopio, hasta macroscópicos, que son grandes y podemos ver a simple vista. Los hongos se reproducen a través de esporas. Estas esporas crecen rápidamente en ambientes propicios, como los ambientes húmedos. Los hongos tienen la función de descomponedores. ¿Esto qué quiere decir? Que descomponen la materia orgánica, ya que de eso es de lo que se alimentan. Su estructura celular se asemeja a la de las plantas, pero no contienen clorofila. Si ustedes recuerdan, la clorofila es aquel elemento que le da el color verde a las plantas. Por lo tanto, los hongos, como las setas, no son considerados unas plantas, sino son parte de otro reino, que es el reino fungi. Algunos ejemplos de hongos es el moho. Este generalmente crece en algunos alimentos después de cierto tiempo en algún lugar húmedo u oscuro. También tenemos las setas o champiñones. Estos crecen en bosques generalmente en temporadas de lluvias, ya que se da el ambiente propicio que es la humedad. Y este también se consume mucho, que es la levadura. Generalmente se fermenta con el azúcar y es con el que realizan algunos productos como los panes, pasteles o también la cerveza, que la hacen a base de levadura. Estos hongos también tienen algunos beneficios. Por ejemplo, forman parte del departamento de reciclaje de la naturaleza. ¿Esto qué quiere decir? Que descomponen aquella materia orgánica para que ésta vuelva al suelo. También se utilizan en medicamentos. Por ejemplo, aquí tenemos a Alexander Fleming. Él descubrió la penicilina, la cual fue un accidente a partir de un hongo. Los invito a revisar el video para que conozcan un poco acerca de cómo es que surgió la penicilina. Y comúnmente los encontramos en alimentos. Aquí tenemos un ejemplo de un hongo que crece en el maíz. Se llama huitlacoche y suelen hacer algunos platillos con este hongo. Y también los mencionados champiñones, también se suelen hacer como algunos platillos con este tipo de hongo. También, aparte de todos los beneficios, algunos hongos traen algunos riesgos. Por ejemplo, hay hongos que se alimentan de plantas y animales. Les van haciendo daño poco a poco hasta matarlos. Y tenemos un ejemplo de este saltamontes. Tiene un hongo en su exoesqueleto y entonces poco a poco lo va cubriendo hasta que no queda nada de él. Hay que recordar que estos hongos se alimentan de materia orgánica. Otro riesgo son los hongos venenosos. Si nosotros no conocemos acerca de hongos, no podemos consumir cualquiera, ya que algunos segregan toxinas que realmente son letales si los consumimos. Y otro riesgo es que generan diversas enfermedades humanas. Por ejemplo, el pie de atleta. Muchas veces cuando traemos no nos secamos bien cuando acabamos de bañarnos o estamos sudando y no le damos como la debida limpieza a nuestros pies, hay que secarlos, hay que procurar que estén secos, se pueden generar estos hongos que generan el pie de atleta.
Ahora vamos a hablar un poco sobre las bacterias. Las bacterias son vitales para los ecosistemas del planeta, ya que mantienen el equilibrio. Las bacterias pueden vivir en condiciones realmente extremas de temperatura y presión. Esto quiere decir que prácticamente se pueden generar en cualquier lado. Y el cuerpo humano está lleno de bacterias. De hecho, tiene más bacterias que células humanas, pero estas bacterias generalmente no son nocivas. De todas las bacterias que hay en el mundo, son como un 10% las que realmente son nocivas. Estas bacterias se reproducen por fragmentación, es decir, se desprende una parte de ella y se crea otra exactamente igual. Estas bacterias pueden tener distintas formas. Por ejemplo, están las alargadas o de bastón. También tenemos las esféricas o cocos y los espirales. Ahora, estas bacterias pueden ser malignas o benignas. A las que nos causan enfermedades reciben el nombre de patógenas. Por ejemplo, cuando nosotros no lavamos bien las frutas y verduras que consumimos, estas bacterias se alojan ahí y cuando las consumimos, pues nos enfermamos. Pero como también mencionamos, también hay bacterias benignas, como los lactobacilos que contienen el yogurt o las que se encuentran en nuestro intestino que ayudan a descomponer la materia. Y sería todo por el día de hoy. Nos vemos la próxima clase.